Hola amigos, ¿cuánto tiempo sin vernos? Siento mucho mi ausencia, pero ya estoy aquí otra vez para hablaros de uno de los temas que más habéis pedido, y es que desde el futuro el Servicio de Sanidad Intergaláctico os dé una charlita sobre las dietas bajas en hidratos de carbono, porque vosotros sois así y queréis saber lo que va a pasar, si en el futuro se siguen llevando las dietas bajas en hidratos de carbono, si es una moda, si realmente deberíais de seguir comiendo pan a dos manos y no preocuparos por nada, con lo cual os vamos a dar nuestra perspectiva desde el futuro. Bien, para empezar, lo más importante en el futuro que le enseñamos a todo el mundo, desde las escuelas a los niños, es que debemos hablar de alimentos, no de macronutrientes ni de micronutrientes. Es decir, que lo que importa es pensar en alimentos. Desde los principios de la humanidad, el hombre se ha relacionado con alimentos, no con gramos de macronutrientes o de micronutrientes, con lo cual eso de hablar tanto de si es hidrato, si es grasa, si es proteína, si tiene selenio, zinc, calcio, no es que sea muy útil, que digamos, ¿no? El hombre siempre ha logrado evolucionar bien cuando se adapta a su entorno y piensa de forma sencilla, de forma práctica. Porque realmente cuando una persona va a un mercado, en el mejor de los casos, en vez de un supermercado, y hace su compra, tiene que pensar en qué alimentos voy a meter en mi cesta, no qué macronutrientes. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el alimento es un poco el reflejo de la frase de que el todo es más que la suma de las partes. El alimento es una matriz alimentaria en el que hay embebidos muchos nutrientes, micronutrientes, macronutrientes y que están en una forma perfecta para que nosotros podamos asimilarlos y sacarles el máximo partido. Con lo cual, elegiremos el alimento en sí por sus cualidades, no como dividiéndolo en pequeñas partes, ¿no? De todas formas, dependiendo de las culturas, porque en el mundo vosotros tenéis muchas culturas diferentes, dependiendo pues del país, dependiendo de su ubicación, cada población puede comer de una forma un poco diferente, ¿no? Lo que tiene más a mano, pues lo típico que siempre se ha explicado, si vivimos muy cerca de un río o de la costa, tendremos más acceso a productos del mar que si vivimos en pueblos del interior o en una montaña, ¿no? Pues un poco con esto es lo mismo. En determinadas poblaciones siempre se han cultivado pseudocereales, como por ejemplo pues el trigo sarraceno o la quinoa, que para muchos de vosotros es como una novedad y un superalimento cuando se ha comido siempre en poblaciones en las que realmente digamos que es un producto propio y de toda la vida, o como comer pues determinados tubérculos, como puede ser la yuca o comerse un plátano verde, pues es algo que se está poniendo de moda en algunos de vuestros países, pero que realmente son productos típicos de otras partes del mundo. El famoso aceite de coco, el coco en general y demás. Bien, desde el futuro el mensaje que os queremos lanzar es que si pensáis vuestras dietas o lo que coméis en un día, como lo queráis llamar, en forma de alimentos, veréis que no es tanto que una alimentación sea alta o baja en hidratos, sino que si tú vas eligiendo alimentos de forma coherente, lo que ocurre es que la dieta de muchas personas de vuestro entorno desplaza alimentos importantes porque abusa de otros. Y casualmente esos de los que abusa sí que son altos en hidratos de carbono. Pero eso es una casualidad. El problema no es que la gente coma muchos hidratos de carbono porque come mucho pan. El problema es que cuando la gente está comiendo mucho pan, ¿qué está dejando de comer? Por un alimento que realmente no es tan nutritivo, por un alimento que sí aporta energía, pero quizá pocos nutrientes y que está desplazando a otros alimentos muy interesantes, como podría ser, por ejemplo, unos frutos secos. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Seguro que conocéis a alguien que desayuna pan, que desayuna tostadas.
Bien, sobre todo las personas que viváis, que sé que me veis mucha gente desde España, gracias, en la zona pues de la cuenca mediterránea se lleva mucho el desayuno este español de un trozo de pan así gigante con todo aceite por encima y sal. Bueno, pues mucha gente desayuna eso y después a media mañana se vuelve a tomar como un bocadillito o a la hora de la comida se va a tomar pues un plato de paella otra vez con pan. Entonces, ¿no sería más lógico que, por ejemplo, a media mañana, en caso de tomar algo, si es que lo necesita, se tomase una fruta o unos frutos secos? Ya no vamos a entrar en si tiene hidratos de carbono, grasas, más o menos fibra, etcétera, sino simplemente por variar. Siempre lo mejor es dentro de los alimentos sanos variar. ¿Por qué? Porque cada fruto seco, cada verdura, cada fruta es diferente. Si tú varías tienes un poco de todo lo bueno. Si abusas, puede que tengas mucho de algo y te falte de los demás. Incluso si por una desgracia hay pues un alimento que está en un mal estado y tú abusas de ese alimento, pues tienes muchas probabilidades de que tengas consecuencias negativas. Es decir, que si tú abusas de comer atún en lata y por lo que sea, pues viene un lote de latas que están mal cerradas, pues tú eres una de las personas que vas a tener más papeletas para quedarte con todas las consecuencias negativas de eso. ¿Por qué? Porque has abusado de un alimento y te estás perdiendo muchos de los demás. Entonces, el tema relacionado con los hidratos de carbono yo creo que es más fácil de entender para la mayor parte de las personas así. Simplemente en alimentos y en que una persona que el alimento que más consume en su día es pan o como se dice pues en algunos estudios que el alimento que más calorías aporta a muchas personas, es decir, de donde más energía sacan muchas personas, es del pan. ¿Tiene sentido? Pues no, porque el pan aporta esas calorías que está muy bien, la energía si la necesitas, pero no aporta gran cantidad de vitaminas y minerales. Entonces, en general, desde el futuro no estamos de acuerdo en que ningún alimento tenga una supremacía sobre los demás. En tal caso, un grupo de alimentos, que serían, por supuesto, las verduras. Es decir, que si hay algo de lo que podríamos abusar es de tomar verduras, que es donde van a estar concentradas más vitaminas, agua, fibra, y además es algo que per se no suele incitar al abuso, porque es bastante saciante y no tiene una palatabilidad excesiva, con lo cual no hace que abusemos de la verdura. Lo que pasa es que vosotros tenéis todavía así una mente un poquito cerrada, con perdón, no os enfadéis, que pensáis que una persona se coma pues a media mañana un pepino, pues que es una cosa como rara, ¿no? Un pepino, ¿para qué se va a comer un pepino? Pues a lo mejor, ¿para qué se va a comer una pulguita en el bar de un pan que aún encima de ser pan que no aporta ya per se muchos micronutrientes, muchas vitaminas, muchos minerales, aporta energía, ese pan será malísimo, con un cárnico procesado, que no es que lo malo sea comer carne, sino ese tipo de carne que pondrán en una cafetería. Por lo menos si te comes en una cafetería una manzana, pues una manzana es una manzana. Y vamos, si pagas por una manzana en una cafetería a diario, que un olvido lo puede tener cualquiera, es bastante estúpido. Lo suyo sería ir preparado y si todos los días a media mañana tienes hambre, pues llevarte tu manzana, tu puñado de frutos secos, que no es tan difícil, te cabe en cualquier sitio y punto. Y así no tienes que gastarte el dinero a lo mejor en una pieza de fruta que no vas a disfrutar tanto porque no tiene la misma calidad que la que tú has podido comprar en un mercado, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo, es decir, el tema no son de por sí los hidratos, aunque sí vamos a hablar después del efecto de los hidratos en nuestro organismo, pero es porque no tiene lógica, pensando en los alimentos, que haya ese abuso. Sí puede tener razones históricas, es decir, que cada uno de vosotros, si os interesa, podéis profundizar un poquito en la historia de lo que ha sido pues, la alimentación en vuestros respectivos países y por qué se come así. Pues, por ejemplo, a lo mejor carestías que ha habido después de periodos de guerras o determinados regímenes políticos
que puede haber afectado a que se consuma un determinado tipo de alimentos. Es muy típico que eso afecte incluso pues, a lo que viene siendo las expresiones cotidianas, el refranero de cada país, ¿no? Con el pan, con el café, con el vino, hay muchísimos refranes en España que os hacen ver un poquito que esos alimentos no se consumen por su valor nutricional, sino por lo que representa. Entonces, cuando ya la nutrición ha avanzado un poco, como es en vuestra época, quizá deberíamos replantearnos si comer solo por lo que es tradicional tiene algún tipo de sentido o beneficio para mi persona, ¿no? No es que sea un absurdo la cultura gastronómica de cada país y me parece precioso y súper saludable que tengáis fiestas relacionadas con los alimentos, con la gastronomía y que las podáis disfrutar sin estar analizando nutricionalmente qué os está aportando eso con lo que os vais a alimentar, ¿no? Pero es algo eventual y la gente donde la caga es en el día a día. Es cierto que la dietista del futuro tiene muchas ganas de hacer un vídeo relacionado con el impacto que puede llegar a tener esas ocasiones especiales que mucha gente utiliza como si fuese abrir una veda y empezar a hacer todo lo que no hace en el día a día. Pero ese vídeo es otro tema. Lo normal es que en la mayor parte de los días nosotros controlemos lo que comemos e incluso pues vuestros hijos son un poco pues los que se comen las consecuencias de las decisiones alimentarias de sus padres, literalmente, ¿no? Porque ellos no pueden elegir sus alimentos y van a aprender muchísimo simplemente por lo que ven. Por eso no es solo importante el hecho de que el niño tenga a su disposición un pepino o una zanahoria a media mañana por si le apetece, porque a lo mejor no le apetece porque no sabe que lo tiene o porque tiene un frasquito de galletas delante de su cara y en cambio el pepino y la zanahoria está escondido en la nevera, entonces el acceso ya está un poco más difícil. Sino porque decirle a un niño, sí, come pepino mientras yo me estoy comiendo un bocadillo, pues igual es un poco antisentido y cruel. Me pregunto yo si eso tiene algún tipo de lógica, porque los niños los pillan al vuelo. Entonces, lo que más tiene que haber en vuestra alimentación es verdura. Da igual lo que piensen los demás. ¿La verdura tiene hidratos de carbono? Sí, no muchos, pero aporta algo de hidratos de carbono, sobre todo fibra, cosa que viene súper bien porque la fibra de la verdura y de la fruta es la que más necesitamos, es buenísimo para la microbiota, una zanahoria cocida, una compota, una manzana asada, en general comer verduras crudas en una ensalada, por ejemplo, incluso fermentadas, como se lleva mucho ahora, la col hecha así en plan chucrut, no sé, un salteado de verduras con una salsa que os guste, con aceite de oliva. Hay 1000 formas de comer verduras y realmente eso es lo que tiene que ser la base de alimentación. Da igual si una persona toma más o menos hidratos, porque si lo que más mete en su plato ya es verdura, aunque no esté contando nada, al haber más verdura va a caber menos de lo otro. Entonces, eso es la base. A priori esto, después voy a dar un poco algunas situaciones especiales, pero a priori la verdura es lo principal. Entonces, ¿cómo la base de nuestra alimentación tiene que ser la verdura? Pues estamos apostando por algo que realmente no es ni rico en hidratos, ni rico en grasas, ni rico en nada. Es rico en micronutrientes, en agua y en fibra. Entonces, como vemos, la base de nuestra alimentación no es que nos esté diciendo que las grasas o los hidratos son peores o mejores respectivamente. Otro de los alimentos que tenéis que consumir son las frutas. Las frutas, bueno, es cierto que se parece más a hidratos que a grasas, aunque hay excepciones, como por ejemplo el coco, que es una fruta prácticamente 100% grasa, pero las frutas también tienen un porcentaje de agua y un porcentaje de fibra muy interesante si las coméis como las tenéis que comer, o sea, enteras, no en zumo. La fruta se come, no se bebe. Con lo cual, la fruta puede tener un poco de hidratos, pues una pieza de fruta media puede tener 20 gramos de hidratos, por ejemplo, pero no la consumimos
por ese aporte de hidratos, sino que la consumimos por todos sus otros beneficios, ¿vale? Entonces muchas veces se mete el grupo de verduras y frutas como si fuese solo uno, de hecho, ¿no? Esas campañas que había en el pasado de 5 al día, realmente esos 5 deditos representan verdura y fruta, no solo fruta, ¿no? Con lo cual, pues bueno, aunque es cierto que sí deberíamos decir que la fructosa pertenece al grupo de los hidratos de carbono, no lo vamos a interpretar como una dieta baja o alta en hidratos. Lo vamos a interpretar como que una persona saludable comerá pues X raciones de fruta al día, un poco dependiendo pues de su actividad física, pero por ejemplo pues un niño que puede comer muy intuitivamente si se le deja, pues que tenga fruta a su disposición, que si entre horas tiene hambre que coma fruta, que si de postre tiene hambre que coma fruta. Es un poco pues esa manera de relacionarse con la comida, comer cuando tengo hambre y saber priorizar qué alimentos necesito más. Otros alimentos típicos que tenéis sobre todo pues a mi querido público de España es el aceite de oliva virgen extra. El aceite de oliva virgen extra, aunque parece que es como un condimento aparte, pues realmente es uno de los alimentos que tienen que aportar bastantes calorías a vuestra alimentación. Muchas veces cuando una persona se preocupa por su salud y por su peso, empieza a controlar muchísimo la cantidad de aceite que utiliza. Cierto es que los aceites son pura grasa, no es como por ejemplo una fruta que tiene azúcares, pero tiene agua, tiene fibra, bien. El aceite es pura grasa, nadie se va a beber chupitos de aceite, pero quizá no hay que ser tan tiquismiquis con el aceite como sois algunas personas y cocinar ahí contando 7 mililitros y ser un poquito más generosos con el aceite y no pecar tanto de la tontería, por ejemplo, del pan. Esa persona que dice, uy, no me voy a pasar con el aceite, pero después está comiendo su pan. Es que a lo mejor necesitas más el aceite que el pan, porque las grasas son imprescindibles para el funcionamiento de nuestro organismo, para que haya diferentes estructuras. En todas nuestras células hay una gran composición de ellas, es grasa, de las membranas celulares, ¿no? De nuestro cerebro. En fin, que la grasa es súper importante. ¿Esto quiere decir que estoy priorizando la grasa? No, pero quiere decir que he dicho que la mayor parte de las personas ya se despiertan y comen pan, a media mañana a lo mejor se va a comer un ultraprocesado como una barrita de cereales, a su hora de comida igual va a comer pues un arroz con pan. Entonces, como vemos, no es que se proponga una dieta baja en hidratos de carbono, es que parece que la gente tiene una obsesión con solo comer arroz, pan, patatas y le da exactamente igual comerse pues ese aceite de oliva virgen extra o incluso le tiene miedo, por no hablar de los frutos secos, que es otro de los grandísimos olvidados para muchos. Y es que los frutos secos antes se concebían como un snack pues en plan de aperitivo, casi como esas galletitas saladas tiñosas que nadie debería de comer. Entonces el fruto seco era ese fruto seco frito, salado, con harinas, con aditivos, que nada más lejos de la realidad, pero hay muchísima variedad de frutos secos que se pueden consumir tanto crudos como tostados y que son un grupo de alimentos muy heterogéneos que nos va a aportar, aparte de muchas vitaminas y minerales, grasa, proteínas y también algo de hidratos de carbono. Entonces, los frutos secos son súper interesantes. Que tú te tomas unos pues 30 gramos, 50 gramos, depende de las personas, de las necesidades que tengan de frutos secos al día. Pues eso ya te va a hacer un bien de por sí. Y entonces no es que el beneficio es que estás comiendo más grasa, el beneficio es que te estás sacando nutrientes que te dan los frutos secos y que no van a estar en un trozo de pan. Entonces, elegir un trozo de pan porque engorda menos, porque tiene menos calorías que un puñado de frutos secos, es error. Hay que elegir los alimentos por lo que nos aportan. Por eso, un alimento que aporta poco, como el pan, no debería ser el que más calorías nos aporte. Debemos de sacar la energía de alimentos que no solo nos den energía, que también nos den eso, pues vitaminas y minerales. Porque ya desde hace muchísimos años, es decir, ya no es que sea el pasado para mí, es que es hasta el pasado para vosotros, se sabe que no solo necesitamos energía, que necesitamos vitaminas y minerales, con lo cual, por favor, no sigamos comiendo como que todo tiene que pasar por el aro de las calorías.
Por el primer aro que tienen que pasar es, 1, comer cuando tengo hambre. 2, comer alimentos que realmente cumplan su función de alimentar. No queden solo calorías, porque para eso te podrías meter azúcar en vena para tener calorías como si estuvieses tirado en una cama de un hospital y ya está. Y eso nadie lo quiere. Entonces hay que elegir los alimentos por sus propiedades nutricionales. Bueno, por supuesto que me quedan otros grupos de alimentos por decir. No he mencionado las legumbres, no he mencionado los huevos, no he mencionado la carne, el pescado, el marisco, no he mencionado los lácteos. Pero dentro de todos esos que no he mencionado, también podrían estar cereales. Cuando digo cereales, o por ejemplo tubérculos también estarían en este grupo, pues me refiero por supuesto a arroz, me refiero pues a pseudocereales como la quinoa o el trigo sarraceno, me refiero al mijo, me refiero pues incluso a unos copos de maíz, pero sobre todo lo que más consumís vosotros es arroz y patatas. Bueno, pues esas serían vuestras fuentes de hidratos de carbono. ¿Eso tiene que ser lo prioritario de vuestra alimentación? Pues obviamente no, es un complemento porque ya has puesto por delante la verdura, has puesto por delante la fruta, has puesto por delante el aceite de oliva, has dicho que entre horas, pues eso, si picoteabas, ibas a picotear unos frutos secos o unas piezas de fruta. Y después, pues tú complementarás tu plato de verduras y aceite de oliva, pues con carne, con pescado, con marisco, con huevos y, por supuesto, si quieres, pues con unos cereales, con unas patatas y, ¿por qué no?, con una fuente de grasa como podría ser lo que tan de moda está, un aguacate. Vale, ¿a alguien le parece lógico y normal que una persona se obsesione con el aguacate y coma aguacate al desayuno, a media mañana, a la comida, a la cena? No, pues es lo que hace alguna gente con los alimentos estos del pan y las harinas. Que no lo quería meter aquí porque realmente los alimentos ultraprocesados no los voy a meter en este grupo. Pero lo cierto es que mucha gente lleva una alimentación rica en hidratos de carbono no porque esté todo el día comiéndose arroz, como si fuese un chino, que podría ser el caso de algunas culturas, o una cultura africana, no. Hay mucha gente que está comiendo todo el día arroz porque lo hemos visto desde el futuro, perdón, todo el día comiendo arroz, todo el día comiendo hidratos, porque lo que come son alimentos ultraprocesados. Entonces, amigo, eso ya es jugar en otra liga. Si una persona se alimenta a base de productos procesados, comprados en el súper de oferta de marca blanca, comprados en una página web fitness, en una tienda ecológica que no usa grasa de palma, pero da igual, hace alimentos o productos alimentarios hiperpalatables porque le importa un pimiento, la salud de la gente, pues bueno, realmente podrá llevar una alimentación alta en hidratos de carbono, pero ahí. Habría que analizar, pero estoy segura de que una galleta o una magdalena no solo tiene hidratos de carbono, también va a tener bastante grasa. Y ahí, juntando la grasa, juntando la harina refinada, juntando el azúcar, juntando un poco de sodio, llega la palatabilidad, llega el hacer pop y no haber stop. Y ese es el problema de la mayor parte de la gente. Con lo cual, el debate de dietas bajas en hidratos, dietas bajas en grasa y demás, es un poco ya, digamos, superfluo para la mayor parte de las personas. Hasta que una persona no elimine de su alimentación los alimentos ultraprocesados, sinceramente preocuparse por el perfil de macronutrientes es estúpido, es empezar la casa por el tejado. Lo que tiene que hacer es dejar de consumir ultraprocesados y comer con coherencia. Y si comes con coherencia, pues una persona que no tenga una gran actividad física no tiene que llevar una alimentación ni alta en hidratos ni alta en grasas. Pues tal vez un día el 40% de sus calorías vengan de los hidratos de carbono y otro día vengan de las grasas. ¿Por qué no? Depende de lo que haya visto en el supermercado, o mejor dicho, en el mercado. Igual un día pues se hace una ensalada con unas olivas o unas aceitunas, un aguacate, muchas verduritas y unos trocitos de salmón, y otro día pues se hace una paella de verduras con unos garbanzos. Y ambos platos estarían bien. Lo importante es que ha elegido buenos alimentos y ha variado. Entonces, ese ideal de alimentación
no es que sea ideal porque es baja en hidratos, es que la mayor parte de la gente consume unos hidratos de carbono que no son necesarios, que son heredados de épocas en las que había carestía y en las que solo se disponía de esos alimentos. Y si solo había patatas, la gente solo comía patatas. Además, la gente en esas épocas tenía una actividad física muy elevada, porque sus trabajos eran casi siempre trabajos físicos, cosa que es lo contrario que os está pasando a vosotros, que sois una sociedad sedentaria que tenéis que pagar para poder hacer ejercicio físico o el super equipo de running y comprar las zapatillas y bla, bla, bla. Con lo cual, no tiene sentido que coma lo mismo una persona que va a estar todo el día en una oficina sentado que comía vuestro tatarabuelo que se iba a sachar al campo 8 horas. Pues no tiene lo mismo. No tiene el mismo sentido. No tiene sentido que una persona que se va a su oficina a pasar calor con los aires acondicionados que hay ahora, que no sabe si estar mejor fuera o dentro, que por ejemplo en la antigüedad, pues la gente a lo mejor se tomaba un chupito, pero no era por ser alcohólico, es que pasaba un frío que se las pelaba porque no había aire acondicionado, porque no tenía ropa súper técnica. En cambio, hoy en día no lo necesitamos y nadie vería normal que a un niño le diesen un chupito para calentarse. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. No tiene sentido comer como si fuésemos todo el día a tener una actividad física elevada, cuando la mayor parte de la gente no la tiene. De esto se deriva que si una persona tiene un trabajo súper físico y su hobby es correr por la montaña 3 horas al día, pues obviamente esa persona sí tendrá que ingerir más hidratos de carbono, pero no porque los necesite como ser humano especial, sino porque los necesita para correr esas 3 horas por el monte. Y tal vez se podrían utilizar también grasas. Seguro que se van derivando pues, que diferentes poblaciones comiendo de diferentes maneras conseguían un buen rendimiento. Pero eso ya son cosas un poco elitistas, no un consejo para dar así a la población en general. El kit de la cuestión es que tú lo que te comes tiene que servir para algo, para nutrirte y para la energía que necesites. Y no es comer de dieta o no es comer poco o no es cuidarse mucho, utilizar el cerebro para pensar que no te hace falta, después de haberte tomado esa tortilla de patata o ese pan, tomarte un buen trozo de pan. No es de gente que se cuida, es de gente que tiene 2 dedos de frente y punto. Y ese es el primer chip que hay que cambiar. Que hay gente que con la alimentación mete el freno cuando ya se ha dado de morros y se le han caído los dientes. Cuando te sobran 20 kilos de grasa, no es el momento de decir, uy, me tomo la cerveza pero no las patatas. No, es el momento de decir, me tengo que poner las putas pilas, no me como ni las patatas ni la cerveza y tengo que empezar a cambiar de hábitos y mover mi culo ya. Ese es el tema. Que la gente se pone ya cuando va a tener que hacer una estrategia nutricional de pasar las putas. Y eso no pasaría si esa persona se pusiese al día cuando se tiene que poner. Porque, mirad, yo me pongo negra cuando hago mis investigaciones antes de grabar estos vídeos. Porque hay gente a vuestro alrededor que no sé cómo se puede engañar así a sí mismo. Porque desde luego es que le tienen que dar un Oscar en engañarse a sí mismo. Porque mejor actor y actriz en mi vida vi que lo que hacen algunos. ¿Cómo puede ser que una persona no se dé cuenta hasta que tiene 20 kilos encima de que ha engordado? Oye, si es tu cuerpo, se supone que tienes un mínimo de propiocepción, que lo sientes, que te pones la ropa, que intentas hacer deporte, no sé, no es el cuerpo de tu prima que no la ves hace 2 años. Pues hay gente que lo descubre cuando le sobran 20 kilos. Pues sin darme cuenta habría engordado 20 kilos. Y claro, y después empiezan las paranoias con las dietas bajas en hidratos, con confundir la dieta baja en hidratos con una dieta sin hidratos, con decir solo puedo comer proteína y verdura, que eso tiene sostenibilidad cero. Pero claro, chica, lo tenías que haber pensado antes, amiga, porque cuando te sobran 20 kilos no vas a tener una alimentación saludable sin más y tener resultados. Te vas a tener que esforzar un poquito más. Entonces, ese es el tema. Que mejor prevenir que curar. La dietética no es que no pueda curar y en el futuro hemos avanzado muchísimo. Pero es que la dietética de toda la vida de Dios es prevenir. Así que haced las cosas bien para estar bien. Punto. Es que es así de simple. No para poner una tirita. Esto no es una pastilla mágica. Esto es algo que se va haciendo día tras día para no llegar a tener que hacer barbaridades.
de tomarnos fármacos que tienen muchos efectos secundarios, que no necesitamos, de tener que hacer dietas que nos van a llevar a tener una mala reacción con la comida, que nos van a dificultar la vida social. Ese es el tema, prevenir, hacer las cosas con cabeza. Bien. Entonces, dicho esto, estaría aquí después alguien que me diga, muy bien, dietista del futuro, pero es que para mí venir a decir esa chorrada, que ya la sabía, pues háblame un poquito más, dame más. Como decían los de Gris, ¿no? La película, give me more, háblame de dietas cetogénicas, de dietas low carb y demás. Bueno, dietas cetogénicas, que son dietas que normalmente se suele decir, pues que ya el consumo de hidratos de carbono es sumamente bajo, ¿no? 50 gramos de hidratos, 70 gramos de hidratos. Claro, esto es un poco difícil de decir así en general, ¿no? Porque esto depende un poco de cada persona. Obviamente, pues cada persona tiene unas necesidades calóricas distintas. Entonces, no es lo mismo una dieta baja en hidratos de carbono para un deportista, como he dicho antes, que tiene una muy buena composición corporal, que corre por la montaña y tal, pues no es lo mismo para él una dieta baja en hidratos que puede ser para una persona que está todo el día sentada, ¿no? Y que tiene pues mucho sobrepeso, por ejemplo. Pero sí que es cierto que una dieta pues cetogénica ya sería lanzar los hidratos muy abajo, pues 50 gramos, por ejemplo, 70 gramos. Y una dieta que se considere low carb, pues diríamos que es una dieta que a lo mejor pues está rondando los 100 gramos, 130, depende un poco del ejercicio físico que haga cada uno. Ahora, atención, vamos a utilizar nuestra mente, que esto es algo que a la gente a veces le cuesta un poco pillar. Los hidratos de carbono tienen energía, por supuesto. Se supone, con esos números del año del perolo, los números de Atwater, 4 kilocalorías por gramo, los hidratos de carbono. Las grasas se supone 9 kilocalorías por gramo. Y las proteínas también, 4 kilocalorías por gramo. Pero, como ya hemos dicho también muchas veces, una caloría no es una caloría. Primero, porque no somos ratones de laboratorio que nos están dando así pastillas. Lo que importa es ser inteligente y buscar una forma de comer que sea sostenible en el tiempo, que es, como he dicho, como siempre el ser humano se ha relacionado con la comida. Por eso ahora en vuestra época está muy de moda la educación alimentaria. ¿Por qué? Pues porque se enseñan unos mínimos conocimientos a una persona sobre nutrición y según eso, a no ser que tenga un objetivo muy específico, pues puede aprender a comer y funcionar por su cuenta, ser autónoma, empoderarse, que es esa palabra que le gusta tanto a las personas de la ciencia de la salud. Pero también pasa que dentro de esto, pues hay gente que siempre quiere, hilar un poquito más. Y entonces dice, pues yo hago una dieta cetogénica, una dieta bajo en hidratos porque tiene tales beneficios. Y se centra en eso, en bajo en hidratos, en bajo en grasas. Pero no se entera de que esos alimentos son los que proporcionan energía. Es decir, que tú tienes unas necesidades energéticas y las cubras con hidratos de carbono, con grasas o con lo que Dios te dio a entender, al final tienes que llegar a esas necesidades calóricas. Y si quieres perder peso, tiene que haber un déficit calórico. Lo siento por esa gente que cree como una religión en las dietas que son altas en grasas y bajas en hidratos. Pero es que si tú no cuentas calorías, si tú no tienes un déficit calórico con esa alimentación alta en grasa y baja en hidratos, tampoco vas a perder grasa. Así de simple. Porque para perder grasa, para que tu cuerpo quiera utilizar tus lorzas como fuente de energía, no se la puedes estar dando con la comida, porque tu cuerpo lo que quiere sobre todo es ahorrar. El cuerpo está ya de las miserias hasta el gorro y lo que quiere es hacer lo mínimo, con lo mínimo obtener lo máximo, la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, si tú le estás dando con la comida, ya sea con un aguacate, ya sea con una patata, ya sea con un grano de arroz, con una fruta, con un fruto seco, la energía que necesita, tu cuerpo, ¿para qué va a hacer el esfuerzo de ir ahí al tejido adiposo, ahí al adipocito y sacar unos triglicéridos? ¿Para qué va a hacer eso? Si ya se lo estás dando con la comida y ya lo tiene libre por el torrente sanguíneo. ¿Para qué va a hacer el esfuerzo de ir hacia esa zona que está mucho más lejos de la circulación? No tiene sentido, tu cuerpo no va a hacer eso, tu cuerpo lo que quiere es sobrevivir. Así que, más allá de dieta alta en hidratos, baja en grasas y viceversa, lo importante también son las calorías para una persona que quiere perder grasa. Eso está claro. Es que la grasa que tenemos almacenada en nuestro cuerpo es una fuente de energía. Y para que tu cuerpo quiera acceder a esa fuente de energía, no se la puedes estar dando con la comida. Tiene que haber un déficit calórico, no muy agresivo,
mantenido en el tiempo. Y si puede ser que no venga solo de una dieta restrictiva, sino también de hacer ejercicio físico. Bien, entonces, para mí, lo lógico, lo ideal sería que si una persona quiere perder peso, se ponga en manos de un especialista y que desde el minuto 1 no tenga fobia a ningún tipo de los macronutrientes y que aprenda a pensar en alimentos. Por ejemplo, te comes unos, yo qué sé, pues 40 gramos de avena. Tienen unas calorías similares a las que pueden tener 2 huevos medianos. Pues si yo un día quiero desayunarme 40 gramos de avena y otro día me quiero desayunar 2 huevos y ponle a esto los complementos que hagan falta para tener un desayuno que sacie, que sea satisfactorio y tal, ¿qué más da? Mi cuerpo podrá utilizar los dos como fuente de energía. ¿Que el día que desayuno 40 gramos de avena tengo menos proteínas? Bueno, es que a lo mejor me he desayunado 40 gramos de avena con un buen yogur, o me he desayunado 40 gramos de avena y un trocito de pechuga de pollo que tenía cocinado de ayer, o 40 gramos de avena y un batido de proteínas, ¿por qué no? Y el día que me desayune 2 huevos, pues igual aparte de 2 huevos me tomo una pieza de fruta. Entonces, eso es el fin. El fin es que el cuerpo sepa utilizar todas las fuentes de energía y que tu cuerpo se va a regular sobre todo por eso. La señal de apetito que te va a estar lanzando tu cerebro es porque él perciba que le estás dando las calorías que necesita, la energía que necesita o no. No te va a mandar según tenga grasa o hidratos. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí la gente es súper injusta con el tema de la saciedad. Porque andan metiendo miedo en el cuerpo diciendo que es que los hidratos de carbono nos sacian. Perdona, pero es que unas patatas cocidas, bien cocidas, o unas patatas hechas al horno, sobre todo pues si has hecho hace un día o así, las dejas enfriadas, o por ejemplo unos garbanzos incluso, pues que las legumbres tienen hidratos de carbono, sacian muchísimo y andan metiendo el miedo en el cuerpo con que eso no sacia. Perdona, cómete un buen perolo de garbanzos con verduras y dime si eso sacia o no sacia. Y por supuesto con tu aceite de oliva. Igual que tú te vas a comer pues una ensaladita con un filete y un aguacate. ¿Qué me vas a contar? ¿Que te vas a saciar más porque tiene el aguacate que porque tiene una patata cocida? Pues no tiene por qué. Lo que pasa es que la mayor parte de hidratos de carbono que come la gente son lo que he dicho antes, hidratos de carbono refinados, con lo cual están dentro de un pack que es un alimento hiperpalatable hecho para comer sin límites, ¿vale? También, ¿qué pasa? Que cuando a la gente le quitas los hidratos de carbono, como no tiene ni puta idea de lo que es un alimento rico en grasa y que sea sano, pues ¿qué hace? Come lo mismo que comía antes, pero sin hidratos. Y dice, uy, ¿cómo adelgazo? Claro, porque no come una puta mierda, porque no sabe lo que comer. No sabe que existen los frutos secos, no sabe que existe el pescado azul, no sabe que existen las aceitunas, no sabe que existe un coco, no sabe que existe un aguacate. ¿Y qué hace? Pues eso, pues se queda comiendo lechuga y pollo. Y eso de toda la vida ya sabíamos que adelgazaba. No hace falta que nos lo venga a contar ni Ultan Dukan ni nadie. Ya sabía yo que si tomaba pollo y lechuga al final adelgazaba. No hace falta que me lo diga nadie. Oye, que si te motiva comprarte un libro y estar en un grupo de Facebook de gente sufriendo todos juntos a la vez, pues a mí me parece genial. Pero que realmente le den la medalla de descubrir la pólvora a una persona que diga que si comes lechuga y pollo adelgazas igual que la guía esta que se pone de moda, la Kylie Chines. Resultados increíbles. Perdona, increíble es hacer ejercicios 6 veces a la semana de aeróbicos, de peso con tu cuerpo, bla, 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 y no conseguir resultados. Eso sí que es increíble. Dejarte la piel ahí y no conseguir resultados, vamos. Ahí vemos lo importante que es la comunidad, lo importante que es tener a alguien que te esté apoyando en lo que estás haciendo. Pero la dietista del futuro va a un nivel más allá y os dice, lo importante no es la comunidad, lo importante es el poder de la mente, lo importante es que tú estés convencido de lo que estás haciendo y que ya puede venir aquí quien sea a contarte su historia y que tú digas, mira, perdona, yo estoy seguro de lo que voy a comer. Y desde una época que dices, uy, mira, pues me he engordado un poquito, ¿por qué? Porque estoy haciendo poco ejercicio. Pues mira, pues que últimamente la verdad se me ha ido un poco la pinza con la comida porque está muy estresado. Pues lo corriges y punto, sin ansiedad, sin preocupaciones, que esto realmente no tiene ninguna complicación. Bien, entonces, ya os he dicho más o menos los datos concretos para la gente esa que me exprime con los datos de, pues más o menos 50, 70 gramos, dieta cetogénica, o sea que verduras, unos frutos rojos y poco más. Esos son los hidratos de carbono que va a haber en tu dieta. Después,
si haces una dieta low carb, pues realmente una dieta low carb no sería tanto sufrimiento porque comer 100 gramos de hidrato, 130 gramos de hidrato al día no es tan poco. Podrías comer, pues por ejemplo, pues 2 piezas de fruta y una ración al día de cereales, como pues tomarte pues tus cereales por la mañana, si te gusta desayunar un porridge de avena o algo así, o tomarte pues justo después de entrenar, que sería para mí lo ideal, una comida en la que haya hidratos de carbono, como podría ser pues de los cereales o como podría ser de unos buenos tubérculos, que son hidratos de carbono celulares que también pues se supone que son muy saludables, ¿no? Por ejemplo, pues eso, la patata, el boniato y demás. La patata, ya sé que en el mundo paleo hay ahí un poco de discusión, porque siempre lo digo mal, no sé si es una solanácea, creo que sí, bien, pero bueno, que hay que comerla sin piel y poco más, o sea, que yo sepa, no hay evidencia de que comer patata perjudique a la salud de nadie, a lo mejor algunas personas que tengan una patología ahí autoinmune increíble, pues vale. También estas personas que siguen estas dietas ad libitum, por ejemplo tipo dieta paleo, que no es mucho de contar macros, sino que es más de dentro de estos alimentos come lo que quieras, a veces están un poco flipadas, ¿no? Porque dicen, prueba una patata y verás qué dulce sabe. Sí, no te voy a negar que una patata cocida sabe dulce. A mí también una patata cocida me sabe dulce. Pero si tú te das un atracón de patatas cocidas, tienes un puto problema. No es la patata, el problema eres tú. Así de simple. Ese mensaje es como, no es cuánto comes, es lo que comes. Claro. Porque si yo ahora todos los días te doy una comida que sabe a vómito, pues entonces tú no vas a querer comer nada porque no te gusta. Y yo te diré, no es cuánto comes, es lo que comes. Claro, porque si te doy una puta basura que no te gusta, no vas a querer comer. Pero es que esa no es la cuestión. La cuestión es disfrutar uno cuidándose, que ya es algo que hasta psicológicamente parece que nos suena bastante más sano. Entonces, si tú eres una persona que aplicas todo lo que he dicho antes y te haces tu buen plato con una pedazo de ensalada, con una lechuga maravilla, que está buenísima, le pones o la trocadero, que también me gusta mucho, unos tomatitos cherry, incluso voy a ser osada y voy a meter hidratos y grasas. Un poco de aguacate por aquí, por allá unos granitos de arroz integral, después le pones unos espárragos, le pones un poquito de cebolla cruda, le pones unas semillitas de sésamo, la fuente de proteína que tú quieras. ¿Tú te vas a dar ahí un atracón de arroz o un atracón de aguacate? No, ni de uno ni de otro, porque vas a comer un plato que tiene sentido común. Ni dieta equilibrada ni sandeces. Sentido común, que es lo que tiene que tener la persona que está al volante. Que ese es el problema, que ahí no hay nadie al volante, en algunas cabezas. Porque, ¿qué es eso de darse un atracón de patatas o de arroz? Es una persona que tiene una mala relación con la comida y lo que hay que atacar es analizar qué le pasa a esa persona. Si es que está teniendo una dieta muy restrictiva en el día a día para el ejercicio físico que hace, si es que es una persona que está gestionando sus emociones con comida, pero es que ninguna persona se va a comer y en mi vida he visto que por comer arroz o por comer aguacate se vayan a dar un atracón. No hay que profundizar en qué es lo que me genera más ansiedad. Que a ti te va mejor porque lo has probado desayunarte unos huevos con una pieza de fruta y unos frutos secos, pues adelante, maravilloso. ¿Que a otro le van mejor unas gachas de avena? Pues genial. Incluso una tostada hecha con un buen pan de masa madre, porque es mucho más nutritivo, tiene una fermentación más respetuosa. Pues genial, si lo importante es que esa persona tenga claro lo que tiene que comer durante el día. Si tu trozo de pan es un trozo así, pues ya me dirás tú que le va a perjudicar a esa persona. Es que si comes pan a la media hora vas a tener hambre. No, es que si sigues a gente que te está comiendo la cabeza, metiéndote el miedo en el cuerpo, pues al final, claro, que comes lo que comes y a media hora tienes hambre. Y si tienes hambre física, cuando comes se te pasa. Ese es el tema. Que si tú tienes pan porque tienes hambre porque has comido pan y supuestamente con los 2 huevos no tenías hambre, pues bueno, pues puedes, a lo mejor es que tu desayuno con pan era un desayuno más hipocalórico y resulta que tienes hambre porque has comido menos calorías. Y si resulta que lo que te falta ahí para saciarte es grasa, pues le untas un poco de crema de cacahuete por encima o le echas un aguacate y se acabó. Si ese es el tema, si el tema es que el cuerpo se autorregula y que consumas hidratos de carbono o grasas, si no llegas a un mínimo de calorías cerca a las necesidades que tu cuerpo tiene,
tarde o temprano te va a lanzar la sensación de hambre. Ya puedes comer toda la fibra, toda la proteína y toda la grasa del universo, que como no llegues a un mínimo de calorías sostenido en el tiempo, vas a tener hambre. Entonces, eso hay que tenerlo claro, que las calorías también cuentan. Bien, dicho esto, si tenía aquí algo más apuntado, es ese, el tema de los errores que suelen comer con las dietas bajas en hidratos de carbono. Que si decidís comer menos hidratos de carbono sea para meter alimentos de verdad que tienen grasa en su composición, como por ejemplo pues unos frutos secos, como por ejemplo pues un aguacatillo de vez en cuando, un pescado azul si nunca lo comes, pues esas cosas ya van a ser meter un alimento de calidad. Y no hace falta romperse la cabeza con una dieta baja en hidratos. Es que simplemente trabajar un poco quizá un concepto que me gusta más, que es el de flexibilidad metabólica. ¿Por qué? Porque así aprendes a relacionarte con todos los alimentos, con las grasas y los hidratos. Incluso hay una técnica que se hace más en el mundo fitness, que es el ciclado de macronutrientes y que a casi todo el mundo le genera mucha satisfacción física y mental. ¿Qué es que tú tienes? Tus calorías, tu ingesta calórica, pues por ejemplo, yo voy a comer todos los días 1.700 calorías porque quiero perder un poquito de grasa, ¿vale? Y de esas 1.700 calorías o las que sean, decido meter X gramos de proteína por kilo de peso, que si voy a perder grasa, pues serán proteínas altitas para que me den sensación de saciedad y además tienen un gasto calórico de la digestión, un efecto termogénico interesante, las proteínas, muchísima verdura, toneladas de verdura, eso no hace falta decirlo porque siempre va a ser así, con más hidratos o con más grasas, y después voy ciclando los hidratos de carbono y la grasa. Pues si un día tenía 40% hidrato, 30% grasa, pues otro día tengo 30% hidrato, 40% grasa. ¿He dicho lo mismo dos veces? No sé, pero se me entiende, ¿no? 40% grasa, 30% hidrato, otro día 40% hidrato, 30% grasa, ¿vale? En ese caso, pues que estoy diciendo 40 y 30 para esos dos macronutrientes de los que estamos debatiendo, estaría dando por hecho que el otro 30% de mis calorías siempre van a venir de las proteínas. Pero estos porcentajes los estoy diciendo al azar, no los estoy diciendo con un fin de que sea esto una fórmula mágica para nadie. Pero simplemente estoy diciendo que es un error pensar que las personas por comer hidratos de carbono no se van a saciar. Si comen buenos hidratos se van a saciar. ¿Qué es lo que pasa? Que la grasa tiene que tener su lugar en nuestra dieta. Y en el de mucha gente, cuando digo dieta me refiero a alimentación, no a dieta de pérdida de peso. Mucha gente no tiene ese lugar para la grasa, porque mucha gente cuando empieza a cuidar su alimentación restringe muchísimo el aceite que utiliza, aunque sea un buen aceite de oliva virgen extra, empieza a cocinar con muy poquito aceite, incluso con agua, alinea las ensaladas solo con vinagre. Entonces, claro, esas personas, si no tenían en su alimentación otras fuentes de grasa, como podría ser, pues eso, el aguacate, las olivas, si no comen ninguna fuente de proteína animal que tenga grasa per se, por cierto, dentro de lo que es proteína de origen vegetal, el tofu, el tempe, suelen tener una cantidad de grasa que hacen que sean alimentos bastante saciantes y para nada hiperpalatables, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que igual esas personas se han acostumbrado a tener alimentaciones muy bajas en grasa y por eso perciben esa sensación de apetito. No es porque coman muchos hidratos, es porque no tienen una grasa suficiente. Si no llegan ni siquiera a comer 1 gramo de grasa por kilo de peso, pues normal que tengas hambre, pero es porque o tus calorías en general son muy bajas o tampoco estás tomando la grasa que necesitas, pero hablando de ese tipo de grasa saludable que hemos estado hablando todo este tiempo, grasas sobre todo monoinsaturadas y poliinsaturadas. Incluso hoy en día pues están muy de moda las semillas en vuestro país, tomáis semillas de sésamo, de chía, de lino y tal, pues bueno, pues es otra buena fuente de grasa. Otra fuente de grasa que antes se consumía más y ahora no se consume es la grasa que está dentro de los animales. Para las personas que comen animales, por ejemplo, pues dentro de un jamón serrano, dentro de una loncha de lomo embuchado, dentro de un queso, que es un derivado animal, hay grasa, ¿no? Pues sí, esa es otra forma de comer grasa. ¿Qué es lo que sucede? Que como hoy en día supuestamente pues esos métodos de cría no son muy apropiados, pues comerse la grasa de un animal que no ha visto nunca la luz del sol, que no se ha movido durante toda su vida y tal,
pues no sé si sería algo muy deseable. Para mí no, pero bueno, para quien se lo quiera comer, pues simplemente lo dejo ahí, ¿no? Que comerse la grasa de un animal que ha tenido una vida de persona obesa, si nos lo queremos imaginar así, pues imagínate tú lo que tiene que tener esa grasa, que la grasa por un sistema de defensa del organismo está acumulando todo lo que son pues toxinas, metales que el cuerpo no quiere. Por eso el pescado azul tiene tanto contenido de mercurio. Entonces, en resumen, respecto a lo que viene siendo, si pienso que una dieta baja en hidratos es la panacea que vosotros estáis necesitando para salir de este mundo de obesidad, de este mundo de ambiente obesogénico, para tener esos cuerpos fitness magros que tanto deseáis. Bien, pienso que lo que hay que hacer para salir de la crisis de obesidad es eliminar los alimentos ultraprocesados, que haya políticas a nivel gubernamental, por supuesto, igual que las ha habido con otros aspectos como el tabaquismo, de forma que se pongan tasas sobre los alimentos ultraprocesados, que se regule muchísimo la publicidad y que sea más accesible para todos consumir frutas, verduras de calidad, legumbres y demás. Aunque las legumbres ya son muy accesibles para todos y mucha gente prefiere a media tarde comerse un bocadillo de mortadela que un puñado de garbanzos, ¿no? Entonces hay cosas que no hacemos porque no queremos, no porque no las podamos hacer y ya sea económico hacerlas bien, ¿no? Entonces, eso está clarísimo. No es el remedio de la sociedad las dietas bajas en hidratos de carbono. Es eliminar los ultraprocesados. Eso por un lado. Y estaría muy bien que la gente que se dedica a tanto promulgar los beneficios de las dietas que son altas en grasas y bajas en hidratos, que se suelen poner siempre con siglas, High Fat, Low Carb, o sea, HFLC, abriese un poquito los ojos y viese lo que la gente mete en su carrito de la compra. Que no creo que la gente esté gorda por comer fruta, arroz, patatas y demás. Que igual es porque come el pan de mierda que venden en los supermercados y muchos alimentos que están hechos a base de harinas. No porque coma arroz o desayune copos de avena. Eso para empezar. Porque hay gente que le tiene una manía a los hidratos que no es normal. Parece que los que son de otro planeta son ellos, no yo. Otro punto. ¿Que la alimentación debería de ser más baja en hidratos? Pues para algunas personas sí, obviamente. ¿Por qué? Porque consumen sobre todo hidratos y no consumen otros alimentos. Pero es que eso es como si una persona vive solo a base de verduras. Pues habría que decirle, chico, hay que consumir algo más aparte de verduras. Pues si lo que más consumes en el día o lo único que consumes en el día es pan, arroz y patatas, pues igual tienes que consumir algo más. Por supuesto que sí, porque tendrás una desnutrición como mínimo proteica. Entonces, eso es porque hay gente que tiene una dieta que no es coherente, porque es una dieta heredada de lo que se comía igual pues en épocas de posguerra, pero no tiene sentido en la época actual, ¿vale? Otro punto que iba a decir respecto a esto, después, que las dietas altas en grasa son saciantes y son palatables, pues sí, es cierto, pero me parece que es limitarse. Que cada uno es muy libre de limitarse en lo que quiera. Pero creo que cuando van pasando los años, como que nos gusta poder disfrutar un poquito más de todo, ¿no? Y una persona que puede ir a una paella y disfrutarla y que puede ir y comerse pues un aguacate relleno y disfrutarla, yo creo que tiene muchas más posibilidades de tener una relación sana con la comida que una persona que se centra solo en un grupo de alimentos. Porque yo creo que si no te puedes permitir comerte un plátano untado con crema de cacahuete, tu problema no es la grasa o los hidratos. Tu problema es que no eres una persona lo suficientemente activa. Con lo cual, olvídate de que tu problema es la dieta. Tu problema es que no haces ejercicio, que es lo que le pasa a mucha gente. Que ojo al dato que hay gente de dieta alta en grasa que presume de no hacer ejercicio. Es que hace falta ser de pobre mental para presumir de no hago ejercicio, pero mi dieta es tan buena que no estoy gordo. Pues no estarás gordo, pero tendrás una composición corporal de mierda y no eres una persona saludable porque hay cosas que da el ejercicio que la dieta no te da, ¿no? Entonces, yo respeto que haya gente que le vaya bien esa forma de comer, por supuesto que sí, sobre todo a la gente que está ahí para aportar y para ayudar. Un ejemplo podría ser pues la página de Keto Gains y Luis,
que es el quizá más conocido, que tiene algunas entrevistas en canales de YouTube, en canales como el de Fitness Revolucionario de Radio y demás. Pues sí, recomiendo esa entrevista de Luis de Keto Gains y ver su perspectiva, ¿no? Más allá de los debates que pueda haber de si para el rendimiento es óptimo ese tipo de alimentación o sería también interesante utilizar los hidratos de carbono. Y después, más allá de eso, pues lo que digo, a mí me parece que a largo plazo una dieta cetogénica no es sostenible. ¿Que haya gente que le va bien? Sí, obvio, hay gente que le va bien, pero también he visto a gente defender a dietas altas en grasas cuando está a la vista, porque hay cosas que saltan a la vista que no les va bien. O sea, si una dieta no te genera adherencia, esa dieta para ti no sirve, cariño. No te tiene que decir nadie. Si una dieta te ha permitido perder X kilos, pero no la has logrado seguir a largo plazo, no sirve para nada. Porque lo que importa no es perder kilos, lo importante es mantener esa pérdida de peso. Y lo importante es tener una buena composición corporal. Entonces, yo creo que el problema es ese, que centrarnos y poner el foco en que los cereales son los malos de la película porque aportan hidratos de carbono o la fruta, pues no es así. Mira, los cereales aportan hidratos de carbono, que es energía, igual que un aguacate aporta grasa, que es energía. Si te pasas todo el día quieto como una seta, no necesitas ni energía de los cereales ni la grasa. No es ni peor ni mejor una que otra, así de simple. Son dos sustratos energéticos buenos y lo ideal sería que tu cuerpo sepa utilizar los dos. Flexibilidad metabólica en tal caso, pero yo no voy a defender ni una cosa ni otra. Lo que estoy a favor es de las dietas bajas en hidratos porque lo que la gente hace es pasarse 3 pueblos. Entonces, como se pasa 3 pueblos, tengo que decir baja en hidratos. Pero baja para lo que hace una persona normal, que es pasarse. Simplemente eso, ¿no? Y despreciar las fuentes de alimentos grasos. Porque ya ves tú, hasta los frutos secos los fríen y le echan harina, con lo cual al final siempre es una mezcla de grasa y de hidratos de carbono. Y aparte de eso, pues decir que lo que hay que buscar es la adherencia, que puede ser una estrategia puntual, ¿no? Por ejemplo, una dieta muy restrictiva, un día que sea muy, muy restrictivo a nivel calórico, pues ese famoso Very Low Calorie Day que se lleva a hacer ahora en las estrategias nutricionales y que un día tengas una dieta muy baja en hidratos. O que tú, por ejemplo, estés en un periodo de pérdida de grasa y tengas días bajos en hidratos y metas pues 2 cargas de hidratos en días que vas a hacer un entrenamiento súper intenso y quieres darle ese estímulo al organismo. Igual que siempre se han hecho para los deportistas de resistencia estrategias como supercompensación de glucógeno y esas técnicas como la de Astran que se basa en que primero bajas muchísimo los hidratos de carbono y después los subes y supuestamente que eso puede beneficiar que el cuerpo sea capaz de sintetizar muchísimo glucógeno. Aunque cada vez se pone más en duda y se piensa que simplemente el hecho de ir cargando ese glucógeno durante una semana pues puede ser una buena estrategia, ¿no? Haciendo una pauta pues con unos 50% de hidratos de carbono en tu dieta 3 días y un 70% los otros 3 días. Pues bueno, que sí, que esas estrategias se han hecho siempre. Pero es que esa estrategia ya es para una persona que tiene ese nivel por encima, no para alguien que simplemente está intentando comer bien. Y si tu objetivo es comer bien, es mejor que ya te vayas encaminando a poder utilizar todo tipo de macronutrientes para que después, cuando hagas una estrategia un pelín más avanzada, pues ya lo tengas fácil, tienes el camino hecho. Es seguir haciendo lo que hacías, pero contando un poquito más calorías y tal. Con lo cual, yo no soy muy amiga de deciros que esta dieta es mejor, esta dieta es peor. Aquí se puede profundizar mucho, ¿no? Mucha gente dirá, pues yo qué sé, como 1 gramo de grasa tiene 9 kilocalorías por gramo, pues es como que es una energía, dicen algunos, más limpia, ¿no? Porque con 1 gramo de grasa ya tengo más, no tengo que oxidar tantas veces como para los hidratos de carbono. Ese tipo ya de cosas un poco más de mentes maravillosas, que no es la mía, por supuesto. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante es que lo que hace que tu composición corporal sea mala, que tengas un porcentaje de tejido adiposo muy elevado, eso es algo que viene condicionado por tu estilo de vida en general, no solo por lo que comes, por el ejercicio físico que haces, por tu gestión emocional, porque mucha gente come mal, porque no sabe, pero también porque canaliza sus emociones con la comida, tu no descanso, etcétera. Todo eso es lo que va a condicionar tu composición corporal. Es decir,
que lo malo quizá no es que tú consumas hidratos de carbono, sino que esos hidratos de carbono que has consumido no los has utilizado y tu cuerpo, por ese fenómeno que se conoce como lipogénesis de novo, lo transforma en una molécula de triglicéridos, que es como nosotros almacenamos la grasa, ¿no? Pues ese es el problema, realmente. El problema no es que haya arroz en un plato, el problema es que tú no uses ese arroz y lo vayas a almacenar en forma de triglicérido. Pero ojo, que es que si te pasa lo mismo con la grasa, ese es el tema, que le va a pasar exactamente lo mismo. Y que para una persona puede ser hiperpalatable comer su arroz blanco cocido, pues mira, pues qué desgracia, pero podrá ser para esa persona, pero para otra persona puede ser hiperpalatable comerse un queso curado, que eso nadie lo dice y hay mucha gente que no se puede comprar un queso que es pura grasa porque no es capaz de controlar lo que se come. Y en cambio sí podría tener garbanzos en la nevera y no se lo reventaría. Entonces, esto es un poco personal, pero es eso. Cada uno que haga, por supuesto, que le vaya mejor. Pero que hay una estrategia mágica en el ratio hidrato de carbono-grasas que sea el kit de la cuestión para solucionar nuestros problemas, creo que no. Creo que el tema es eliminar los alimentos ultraprocesados, utilizar el sentido común y, por supuesto, comer solo cuando se tiene hambre y tener una buena gestión emocional, hacer ejercicio físico y descansar bien para tener regulado el apetito. Y se acabó. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya aportado algo nuevo. Podéis dejar en vuestros comentarios, opiniones o sugerencias para otros vídeos con la dietista del futuro. Encantada de haberos visto un día más y espero que paséis un muy feliz día.